La investigación y análisis en indicadores de accidentes como una estrategia de seguridad humana tenemos que verlas en sus etapas. Por eso nos interesa conocerlas, porque al conocerlas podemos mostrarlas e identificarlas indudablemente. Las etapas de la investigación de un accidente tienen que ver con un proceso sistemático y sistémico. ¿Por qué? Porque el mismo tiene un orden elemental y un orden lógico. El primero es que hay que realizarse preguntas que me puedan determinar qué cosas son las que voy a investigar. Las preguntas son cruciales. ¿Por qué? Porque me permiten clarificar, me permiten establecer y me permiten en un determinado momento proporcionar una información que genere alicientes mínimos necesarios para que en determinado momento pueda generar una propuesta clara de lo que ocurrió. Si no genero las preguntas indicadas, indudablemente tendré un serio problema, porque de repente puede ser que haya algunas preguntas que no son necesarias. Pero, ¿qué clase de preguntas podría tener yo al momento de generar una etapa de investigación? Pues son sencillas. ¿Quién es el accidentado? Marvin, pero es una pregunta lógica, exactamente. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Indudablemente, ¿cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Quiénes fueron los testigos del accidente? Las preguntas deben ser lógicas para que podamos detallar el proceso en un panorama sistemático. Lo segundo es la recolección de la información. Cuando hablamos de la recolección de la información, estamos hablando de que debemos evitar saber quiénes son los culpables. Lo que nos interesa es buscar cuáles son las causas de la información. Y para eso necesitamos tener un instrumento de recolección que garantice lo mínimo necesario. Esto debe ser diseñado con técnicos y validado a través de lo que son la parte operativa. La recolección de la información del accidente se vuelve crucial por eso mismo, porque me permite en determinado momento saber qué sucedió y cómo ocurrió, pero también me permite identificar las pérdidas, me permite determinar los contactos, me permite averiguar cuáles fueron las causas. Esa recolección debe de estar marcada por un instrumento técnico y validado. La tercera etapa de la investigación del accidente debe de ser ¿qué vamos a hacer ahora? Es decir, ¿qué medidas correctivas se adoptarán para que esto no vaya a ocurrir o no ocurra nuevamente? El objetivo de toda investigación de accidentes es diseñar e implementar medidas para eliminar las causas que lo propicien o posibiliten el que un accidente pueda desarrollarse o lo que lo haya desarrollado, a fin de evitar su repetición. En esto hay que hacernos algunas preguntas, como por ejemplo las medidas que se pueden tomar en el acto, las medidas definitivas que hay que tener en cuenta para resolver el problema. Pero al final, no solo debo de proponer medidas correctivas, sino debo de registrar la investigación. El registro de la investigación me va a permitir crear un formulario especialmente dispuesto para ello, que llevará datos estadísticos, que llevará situaciones de progreso, llevará situaciones de control, es decir, desde lo que es el nombre de la persona accidentada, el supervisor que realizó la investigación, el tiempo que se llevó, la fecha, todos aquellos detalles que me permitan crear un pequeño mapeo de todo el proceso. Recuerde, el registro es la radiografía de todo el proceso de investigación.